Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a una sesión más del ciclo de webinars que hemos estado ofreciendo desde el Laboratorio de Creatividad Educativa de la UAYED. A nombre del doctor Horacio Durán Macedo, coordinador de este laboratorio, les damos la bienvenida y les agradecemos su tiempo. Así como también le damos la bienvenida a nuestro expositor del día de hoy, al doctor Francisco Ernesto Ramas Arauz, un amigo, además de un académico que trabaja aquí en la UNAM y que nos va a hablar sobre el tema de habilidades exponenciales. Antes de que le dé la palabra a doctor Ramas, voy a hacer una breve semblanza de él. El doctor Francisco Ramas es doctor en pedagogía. Él inició su carrera docente en la formación de alumnos de licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y también ha sido responsable de sedes y asesor en cursos de Hábitat Puma en la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación. Ha participado en diversos grupos de investigación y en la publicación de capítulos de libros en temas relacionados con el uso y la apropiación de tecnologías en los procesos de enseñanza. Ciudadanía y formación de sujetos. También ha sido otro de los temas que ha trabajado. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores y se ha presentado en congresos nacionales e internacionales, así como también ha participado en la publicación de artículos, siendo el más reciente de ellos Pandemia, Libertad y Futuro. ¿Qué piensan los jóvenes de la situación actual? En la revista Espacios es donde se publicó este artículo. Ha participado también en la publicación de capítulos de libros en temas relacionados con el uso y la apropiación de tecnologías en los procesos de enseñanza, la ciudadanía y la formación de sujetos. Creo que tenía los capítulos de libros, pero se me perdió un punto donde también él ha hecho libros, nada más que no lo encuentro, ha coordinado dos libros, entre ellos el de Buenas Prácticas de la Educación Abierta y a Distancia, así como también el TIC en Educación, Escenarios y Experiencias. Y bueno, no leo con detalle cada uno de los artículos de los libros y de los capítulos de los libros, porque, pues porque mejor le dejamos la palabra al doctor Ramas y que podamos aprovechar el tiempo escuchándolo y poder interactuar con él en el tema que nos va a estar presentando el de hoy. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias Larisa, muchas gracias Horacio y todo el equipo de La Fayette. Para mí realmente es un privilegio pues compartir con ustedes esta plática que espero que nos deje muchas incógnitas y muchas incertidumbres, porque las incertidumbres son las que mueven a través de la imaginación que se concreten las cosas. Entonces, yo creo que antes de iniciar con mi plática, me gustaría hacer una dinámica, pero para eso necesito tres voluntarios y necesito que enciendan sus cámaras. Sabes que en las sesiones presenciales es muy fácil o es mucho más amigable generar dinámicas al iniciar una plática. En los medios, eh, en la mediación tecnológica a través de estos recursos es un poquito más complicado, ¿no? Entonces vamos a hacer una dinámica para los que quieran participar. Primero necesito tres voluntarios. Yo les voy a dar una frase. La dinámica se llama susurro. Lo que van a hacer el resto del auditorio es cuando les diga a la persona que diga su frase, va a apagar su micrófono, va a decir la frase y el resto de los compañeros va a encender su micrófono y va a tratar de adivinar qué fue lo que la persona dijo con el micrófono apagado. Entonces, antes de iniciar, ¿quiénes quieren ser voluntarios? A ver, tenemos a Elizabeth Serrano. Elizabeth, en un segundo te mando la frase a José Gerardo y falta una persona más. Bueno, Larisa. Muy bien, en este momento les voy a mandar por chat a cada uno de ustedes una frase y ustedes van a apagar su micrófono. Cuando yo le diga el nombre de la persona, va a apagar su micrófono, va a decir la frase y el resto de nosotros, bueno, del grupo, va a tratar de adivinar lo que quisimos decir, ¿no? Muy bien, entonces es Elizabeth Serrano.
luego Gerardo y luego Larisa. Muy bien, entonces ya cada uno de ustedes tiene su frase. Vamos a pedirle a Elizabeth Serrano primero que apague su micrófono y que nos diga cuál es su frase. El resto, por favor, si tiene alguien un cronómetro, le podría, no sé, para medir en qué cantidad, en qué tiempo descubren la frase. Aquí ya lo tengo. Muy bien, entonces, Elizabeth, ¿estás lista? Adelante. Nuevamente, ¿alguien tiene idea de lo que está diciendo? No. No. A ver, ¿puedes repetirlo un poquito más lento y a lo mejor si te acercas más a la cámara para que puedan ver cómo lees, para leer tus labios? La imaginación es Así. La imaginación es todo. Correcto, correcto. Muy bien, Paulina, y muy bien la otra persona que dijo, no alcancé a ver quién era. Cindy fue. Perfecto, muy bien, adelante. Ahora vamos con Gerardo. ¿En cuánto tiempo lo hizo? Te entendí que tú habías puesto el cronómetro. No Perdón. lo puse. Ahora sí Ahora sí tomo lo yo pongo. el tiempo. Vale, vale, vale. Adelante, Gerardo. Nuevamente. ¿Nadie? No. Nuevamente. Sigue corriendo el tiempo. No está muy difícil. Otra. No. No. Ok, vamos a dejar esa de tarea. ¿Ok? No digas qué frase era, la vamos a repetir más adelante. Vamos entonces con Larisa. Nuevamente. Aunque sea alguna de las palabras que forman la frase. No, creo que no. O sea, sí incluye Hoy. imaginación. No. Hoy. Hoy es una palabra. Nuevamente. Es hoy. Van dos palabras. Nuevamente. La. ¿No es el futuro, es hoy? Correcto, Leonardo. Bien. El futuro es hoy. Muy bien. Esta dinámica, más que todo, lo que nos trata de decir es la forma en que nos comunicamos. No solamente comunicamos con esas palabras, también comunicamos con nuestros gestos. Para muchas personas, cuando estábamos en la pandemia, básicamente para los alumnos, nos encontrábamos con la dificultad de que no querían encender sus cámaras. Y fue realmente un reto para muchos de los docentes poder captar la atención de estos chicos para que poder tener una comunicación visual, que ellos vieran, no solamente que vieran al profesor, sino también que el profesor o el auditorio pudiera verlos a ellos. Entendemos que en muchas ocasiones esto era, eh, lo sentían como una intrusión, ¿no? Porque como todo el fenómeno que sucedió con la pandemia hizo que la escuela se metiera a la casa de los alumnos y perdiera la privacidad de ellos a lo mejor no querer
mostrar dónde estaban, cuáles son las condiciones en las que viven, o simplemente porque no querían que los vieran. Entonces, las tecnologías han dado un salto que han permitido, no desde ahora, incluso desde mucho antes de la pandemia, han permitido que esa comunicación o esas barreras de tiempo y espacio se pudieran librar. Sin embargo, depende también de la actitud de cada uno de nosotros, tanto de los profesores como de los alumnos, de que esta comunicación realmente funcione. Entonces, les agradezco por esta dinámica. Ahora sí, vamos de lleno al tema que nos atañe. Voy a compartir pantalla y vamos a iniciar. ¿Alguien quiere comentar algo antes de que iniciemos? ¿No? Bueno. Bien, antes de iniciar me gustaría preguntarle a ustedes si han escuchado el concepto de habilidades exponenciales o algo que ustedes consideren, a qué les remite esta información o este título. ¿No? Yo he leído, perdón que interrumpa, como habilidades a las que les llaman blandas, como cuestiones sobre cuestiones de actitud. Eso es lo que considero yo que a lo que se refieren y es a lo que yo he tenido acercamiento únicamente. Ok, ¿puedes mencionarnos alguna de esas habilidades blandas? Sí, por ejemplo, lo que decía yo, la actitud, la capacidad de comunicación, impulsar las cuestiones, sobre todo de asertividad. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre el concepto de habilidades exponenciales? Jessica en el chat ponía si efectivamente estarían relacionadas estas con lo que comentaba Elizabeth, con las habilidades blandas o soft skills. No sé Sí. si tú quieres comentar algo, Jessica. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Mi pregunta está relacionada porque desde las metodologías Agile ahora se me dejan Power Skills, pero para no desviarme, primero pregunto si esto está relacionado con las Sí, está soft skills. relacionado. Sí, está relacionado. De acuerdo, gracias. Muy bien, entonces quisiera iniciar con esta frase que dice que la imaginación es todo, que era una de las frases que teníamos al inicio y que no es solamente, bueno, es todo, pero es el acopio de las próximas, es el anticipo de las próximas atracciones de la vida, y esa es una frase de Albert Einstein, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en esta presentación son básicamente el concepto de habilidades exponenciales, o la noción de exponencial, habilidades exponenciales y tecnologías exponenciales. Lo que pueda surgir o lo que pueda detonar a través de esta presentación, pues lo podemos discutir, me pueden interrumpir, pueden aportar con relación a lo que estemos viendo. ¿Ok? Primero vamos a ver un acercamiento a lo que es exponencial. ¿Alguien de ustedes tiene idea de lo que es el concepto solamente de exponencial? Hablen, interrúmpame, participen, esta plática es para ustedes, es de ustedes. Como aumentar, acrecentar. ¿Correcto? ¿No? ¿Correcto? Que está en desarrollo. Que está en desarrollo. ¿Qué más? Muy bien. Potenciar el superíndice, ¿no? Las notaciones matemáticas, ¿no? Exacto. A un exponente, cualquier factor, pues, claro. Sí, definitivamente las personas que tienen una formación en matemática pues tienen una concepción mucho más exacta de lo que puede ser exponencial. Sin embargo, desde la parte social, tiene que ver efectivamente con un crecimiento vertiginoso, tiene que ver con una curva que a diferencia de un crecimiento lineal, tiene también ciertos elementos que son diferentes, ¿no? Entonces, como mencionaba Gerardo, tiene que ver con este crecimiento, esta curva y la representación que presento, que valga la redundancia, es una representación pues matemática, ¿no? Y vemos los diferentes elementos que se encuentran aquí. Si pudiéramos identificar o diferenciar más que todo un crecimiento lineal, veríamos que tiene ciertas condiciones a un crecimiento exponencial, que hay una distancia entre uno y otro, ¿no? Y bueno, esta diferencia entre lo que es un conocimiento o una expectativa de
un crecimiento lineal o un crecimiento exponencial, tiene ciertas percepciones en el ser humano que, bueno, al inicio puede llegar a ser decepcionante, ¿no? Porque el crecimiento en términos lineal sí tiene ciertas condiciones que pueden verse mucho más rápido ese crecimiento. Sin embargo, cuando nos vamos al crecimiento exponencial, es muy lento el crecimiento comparado con el crecimiento lineal. Pero posterior a esto hay una vertiginosidad de avance en términos del crecimiento exponencial a lineal, lo cual puede detonar incluso en decepción, perdón, en asombro o en esto que puede ser que nos desestabiliza, ¿no? De por qué creció tan rápido, por qué hay una disrupción aquí del crecimiento lineal al crecimiento exponencial, ¿no? Y ante esa situación es la que actualmente nos enfrentamos en las tecnologías. Como inicialmente les comentaba, en el aspecto educativo, las tecnologías, si bien es cierto, no han tenido una participación tan activa hasta antes de la pandemia, aunque luego vamos a ver eso porque pareciera que regresamos a una situación anterior a la pandemia. Durante el 2019 al 21, casi todas las clases eran semipresenciales o totalmente a distancia, donde utilizábamos la mediación de la tecnología, ya sea por teléfono celular, dispositivo móvil, una computadora, recursos electrónicos, aplicaciones para dar las clases. Sin embargo, pasa la pandemia y regresamos a nuestro esquema tradicional y hay muchas lecturas en donde dicen, bueno, realmente, y eso es un artículo en el que estoy trabajando actualmente, realmente sí hubo un cambio después de la pandemia en el aspecto educativo. Durante la pandemia nos enfrentamos a falta de infraestructura, falta de conectividad, falta de equipo, que el sistema educativo al cual se enfrentó. Pero regresando a las clases presenciales, pues volvimos a nuestras aulas, volvimos a dar clases con nuestros alumnos de forma presencial y ya pareciera que no se nos olvidó la potencialidad o el beneficio que las tecnologías podían prestar a la educación. Entonces, hay algunos, volviendo a las habilidades exponenciales, hay un autor que se llama Rose Kurzweil, y él habla de la rodilla exponencial. Y esto tiene que ver con la gráfica anterior de la diferencia entre el crecimiento lineal y el crecimiento exponencial, porque él lo que explica es que actualmente la humanidad se encuentra en esa rodilla exponencial que abarca un periodo, son teorías, de 2010 a 2030. Y este crecimiento es en el que la generación actual nos estamos enfrentando. Es donde tenemos el crecimiento en términos de inteligencia artificial, el crecimiento en términos de realidades mixtas y otro tipo de tecnologías exponenciales que actualmente nuestra generación está experimentando. Nosotros tenemos la dicha, podría decirse, o la oportunidad de estar viviendo en un momento en donde todas estas tecnologías están exponenciales. Y vamos a ver a medida de cómo va transcurriendo el tiempo, los beneficios y cómo a partir del lugar donde nos encontramos, el contexto en el que nos encontramos, aprovechamos o no los beneficios de la tecnología. Aquí en esta gráfica que hablamos sobre el progreso humano, habla precisamente sobre la curva exponencial del progreso humano. Y nosotros nos encontraríamos en esta parte, ¿no? Para las generaciones que están naciendo, ellos no tienen, y bueno, lo podemos ver con nuestros sobrinos, nuestros hijos, que ellos no conciben un mundo con un teléfono como el que nosotros crecimos, un teléfono de disco, un teléfono el que teníamos en casa, no pudieron experimentar. Si tú le preguntas a un chico cuál es la señal para una llamada, te dicen esto. Nosotros hacíamos esto, ¿no? Porque nosotros todavía estábamos acostumbrados a levantar el auricular y era de esta forma. Nosotros hacíamos esto. Las generaciones actuales hacen esto. ¿Por qué? Porque el teléfono celular abarca la palma de la mano y pareciera que estuvieras hablando de esta forma. Entonces, para una persona o las generaciones venideras no lograron tener la experiencia de muchos
de estos fenómenos, o de estos eventos más que todo, como en algún momento nosotros sí pudimos tener, nosotros sí nos enfrentamos, o muchos de nosotros, de los que estamos aquí, nos enfrentamos al crecimiento de las computadoras personales. Yo no sé ustedes, ¿no? Pero yo recuerdo que la primera computadora personal que yo utilicé fue como a mediados de los 90s. Sin embargo, creo que Apple empezó con las computadoras principales a mediados de los 80s, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver obligatoriamente y con nuestra condición social, con las oportunidades y la facilidad de tener estas tecnologías o tener acceso a estos recursos, ¿no? Pero en términos de progreso humano, y volviendo a la gráfica anterior, la rodilla exponencial es la que se pronostica, de acuerdo a este autor, que está ocurriendo a partir del 2010 hasta el 2030, en donde vamos a ver una serie de modificaciones, de inventos, de dispositivos que van a desafiar nuestra propia imaginación y nuestra propia inteligencia, ¿no? A lo mejor para nosotros en el ámbito educativo no tenemos tanta proximidad a ciertos inventos que a lo mejor en el campo científico ya se están utilizando. Ahora, también partiendo de la imaginación, que de acuerdo a lo que he leído, de acuerdo a las experiencias, y esto se los dejo a ustedes como una interrogante, ¿qué tanta imaginación se necesita para lograr que muchos de los inventos y de los recursos que utilizamos hoy en día se concreten? ¿Ustedes recuerdan, para los que somos más viejitos, una serie que se llamaba El Superagente 86 por los 70s, donde él hablaba por su teléfono y era como por su zapato y era su teléfono? ¿O recuerdan estas series de los 80s, ¿no? De ciencia ficción, en donde, por ejemplo, Viaja a las Estrellas, ¿no? Que utilizaban una especie de cuaderno que no era un cuaderno, era como una tableta, y se anticipó hasta casi 30 años después, 40 años después, cuando ya tenemos estos dispositivos hecho una realidad, ¿no? No sé si alguien de ustedes tenga alguna experiencia o considere alguno de estos elementos dentro de la imaginación o la ciencia ficción. Yo creo que la ciencia ficción ha sido un recurso que ha permitido nutrir muchas de las tecnologías que actualmente nosotros estamos experimentando. ¿Qué consideran ustedes? Yo creo que sí, también un ejemplo ahorita que comentabas de las series de televisión, me acordé mucho de las películas del Santo. O sea, Ok. hasta las videollamadas. O sea, yo tenía hermanos mayores y eran fans de las películas del Santo y entonces se aparecían estas escenas con las videollamadas y si recuerdan, era un cuarto grandísimo, grandísimo, con pantallas, muchos botones, ¿no? De diferentes colores y ahorita recuperando esas imágenes y esos recuerdos, pues sí, esa ciencia ficción, esa imaginación anticipa, ¿no? Mucho lo que va a suceder. O la película esta también que se llama Viaje al futuro, algo así. También es un ejemplo de ello, ¿no? Gracias. Exacto, muchas gracias. Y bueno, aquí nuevamente dejo esta interrogante, ¿no? O sea, el ser humano por naturaleza tiene una imaginación muy amplia, ¿no? Entonces, ¿de dónde se nutre? ¿De la imaginación de una persona o de lo que otras personas han visto en series, en ciencia ficción y que han permitido que actualmente nosotros podamos tener acceso a esta tecnología que hoy casi todo el mundo tiene un teléfono celular, o casi todo el mundo? Vaya. Vamos a hacer el absolutista, pero la mayoría, yo podría decir que un 80% de la población tiene un teléfono, a lo mejor exagero, a lo mejor un 60-70% de la población tiene un teléfono celular. Y bueno, con la reflexión de que el teléfono celular, recuerdo cuando empezaron en los 90s, ¿no? Principios de los 90s, y era la posibilidad de solamente hacer llamadas y recibir mensajes. Posteriormente, empieza la posibilidad de tener acceso a Internet. Cuando a través del teléfono tenemos la posibilidad de tener acceso a Internet, decimos, bueno, es que a través de tu teléfono tienes Internet y tienes el mundo en la palma de tu mano, porque tienes acceso a la información. Y esa es una posibilidad, ¿no? Definitivamente, esta rodilla exponencial en la que habla el autor nos permite a nosotros decir, bueno, ¿qué otros cambios vamos a poder experimentar? Y vamos
a poder tener la oportunidad de compartir, ¿no? Exacto, antes el teléfono pesaba muchísimo. Recuerdo el Nokia, de los primeros Nokia que era un ladrillo, ¿no? Y era una penita. Pero bueno, esa es historia patria. Muy bien, entonces, viendo esto, ya tenemos hasta cierto punto una noción de lo que es exponencial. Ya nos decían, no sé, este crecimiento vertiginoso en diferentes áreas, tanto en la economía, en la tecnología, por supuesto que es uno de los elementos, yo creo que más palpable, en donde podemos decir que el crecimiento exponencial es más evidente. Esto, por supuesto, que tiene sus bemoles, esto, por supuesto, que, y ya lo mencionaba anteriormente cuando decíamos que para una franja de la población, todavía no se hace una socialización de la tecnología por costos, infraestructura, otro tipo, incluso políticas, que yo pensé cuando sucedió la pandemia que íbamos a tener el servicio de Internet gratuito para todo el mundo, ¿no? Hubiera sido ideal. Sin embargo, pues vemos que no es así. Y entonces, estas habilidades exponenciales tienen que ver entonces con lo que sucede en el mundo actual, ese crecimiento vertiginoso en la tecnología y cómo nosotros como usuarios necesitamos también de alguna forma equiparar nuestras habilidades para poder formar parte de este tren, ¿no? Que ya lo mencionábamos anteriormente, antes de la plática con la doctora Larisa y el doctor Macedo, que muchos de los profesores durante la pandemia en que la forma de comunicarse con las clases era a través de Zoom, el Meet o cualquiera de estas mediaciones, de estos recursos, decidieron jubilarse, ¿no? Decidieron jubilarse porque ya no querían entrar a la tecnología, no querían estar tanto tiempo frente a una pantalla, etc. De esa misma forma, y hablaba en forma de paradoja, no paradoja, haciendo una similitud en tanto que el mismo sistema se va a encargar de ir adecuando, porque el sistema es inteligente, el sistema en el que vivimos, en la estructura en la que nos encontramos desde la sociología, va a ir regulando y va acomodando las piezas para que todo siga continúe como está y se siga manteniendo el status quo. Entonces, de esa misma forma, aunque aparezcan nuevas tecnologías que exijan que tengamos o que necesitemos habilidades exponenciales para desarrollarlas, también estas se van a ir acomodando para que determinado capital humano sea quien las utilice, sea quien las desarrolle y sea quien las implemente. Entonces, vamos a ver una serie de, primero, habilidades exponenciales que tienen que ver con definitivamente el aprendizaje continuo. Es una necesidad en el aspecto educativo para todos nosotros, lo que estamos en el ámbito educativo. Sabemos que ya no nos podemos quedar solamente con los conocimientos que nos dieron en la escuela, en la licenciatura, o en la maestría o en el doctorado. Constantemente necesitamos ir actualizándonos, necesitamos mantenernos vigente en cuál es el conocimiento, cuál es el conocimiento frontera, qué es lo que está pasando en el área en la que nosotros estamos trabajando, y para eso necesitamos tener una formación continua, por lo menos, si no queremos acercarnos tanto a la academia, por lo menos ver qué está pasando en el mundo a través de publicaciones, a través de artículos, a través de libros, ¿no? Luego tenemos pensamiento para resolución de problemas, pensamiento crítico y resolución de problemas. De la misma forma que nos enfrentamos a los problemas cotidianos en nuestro trabajo, en nuestras áreas de desempeño, tenemos que mantener un pensamiento crítico. No solamente porque una tecnología llega y nos revoluciona la forma en que hacemos las cosas, vamos a adoptarla sin tener un conocimiento de la viabilidad de la utilización, la importancia y qué beneficios va a retribuirle a la organización y a nosotros como usuarios. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tener un pensamiento crítico para saber qué utilizamos y qué no utilizamos. Luego, definitivamente, la creatividad y pensamiento innovador. Ya lo mencionábamos anteriormente, el ser humano por naturaleza es creativo. Y a partir de esa creatividad, muchas veces los objetos o los equipos o incluso las aplicaciones que existen, le damos una resignificación en términos del uso
por la necesidad de cubrir o solucionar un problema. Y ahí es donde está la creatividad y el pensamiento creativo de cada uno. Definitivamente que otra de las habilidades exponenciales es la habilidad, la adaptabilidad y flexibilidad. Tenemos que romper con estas estructuras en donde, bueno, lo cuadrado es cuadrado y yo no puedo salirme de ese cuadro. ¿Cómo nosotros nos adaptamos a las situaciones, a condiciones, a contextos particulares en los que tenemos que responder? ¿No? Y por último tenemos la colaboración y habilidades sociales. Necesariamente vivimos en comunidad, necesitamos la interpelación del otro, necesitamos que nos escuche, que nos valide o que nos refute lo que estamos haciendo. Y esa colaboración y esa habilidad social lo que permite realmente es enriquecer la visión que tenemos al momento de utilizar una u otra tecnología. Entonces, a partir de este desarrollo de estas habilidades que vamos a ver un poco más adelante, nosotros podríamos tener un pensamiento crítico para resolver un problema. Que le escribí al periquito. ¿Ok? Para resolver un problema, continuamente ir actualizándonos, ir formándonos, autoformándonos, para precisamente a través de enfrentarnos a esa situación, poder conocerla, conocer el contexto, tratar de establecer mecanismos de solución a través de un pensamiento creativo e innovador, adaptarnos y ser flexibles al momento de abordar esa situación, y definitivamente es importante socializar esos elementos o esa problemática para poder llegar a un bienestar común. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo, más que pregunta, doctor, Sí. ahorita que nos presentas esta plantilla sobre el aprendizaje continuo, el pensamiento crítico, esta situación de adaptabilidad y flexibilidad, yo creo que si a todos nos hubieran presentado esta plantilla cuando inició la pandemia o cuando estábamos como a la mitad de la pandemia, como que nos hubiéramos tranquilizado un poquito más y hubiéramos identificado que son habilidades que tenemos que desarrollar precisamente para enfrentar como que esa dinámica que dices tú de la rodilla, o sea que de repente se hizo un cambio, todo se puso inestable, y entonces si hubiéramos tenido esta plantilla, creo que hubiera sido de mucha, mucha ayuda. Gracias. Efectivamente, al contrario, ¿qué pasa con los cambios? Los cambios, pues como su nombre lo dice, es algo instantáneo. No sabemos qué va a suceder mañana, que va a trastocar toda la dinámica con la que veníamos trabajando en nuestra vida cotidiana. Si nosotros tuviéramos esa plasticidad o esa flexibilidad o adaptabilidad para decir, bueno, esto es lo que está pasando en este momento, ¿cómo necesito modificar mi forma de actuar para poder insertarme en esta nueva dinámica? Pero lamentablemente no tenemos, o por la misma dificultad de la situación en tiempos de pandemia, que nos agarró a todos pues desprevenidos. Nadie se imaginaba que yo recuerdo en el 19, en el 18, cuando empezó en China, todos decíamos, no, es que eso está lejos, eso no va a llegar aquí, eso no va a pasar nada, y ya en Medio Oriente estaba explotando todo, ¿no? Sin embargo, si hubiéramos previsto la situación que iba a suceder, definitivamente que la situación en términos de educación hubiera sido diferente. ¿Por qué digo educación? Recuerden el concepto de aprendizajes interrumpidos o aprendizajes interrumpidos, en donde, ¿qué pasó durante la pandemia? Aplicaban los exámenes los profesores, el alumno aprobaba, sacaba 10 y el profesor obviamente daba por visto el tema. Sin embargo, muchos de esos conocimientos eran conocimiento base para las siguientes asignaturas. Cuando regresamos a la presencialidad, se suponía que esos alumnos ya habían visto esos temas, incluso habían aprobado con 10. ¿Y qué pasó? No se acordaban, ni siquiera le venía a la mente algún ejemplo o algo de lo que habían visto durante la pandemia. A eso se le llaman aprendizajes interrumpidos. Entonces, ¿qué pasa ahora con el sistema educativo? Entonces, el profesor tiene que cumplir no solamente con su plan de estudio en 16 semanas con contenidos que son muy amplios, sino que adicionalmente tiene que sacar espacio
para refrescarle a los alumnos o por lo menos repasar lo que tuvieron que haber visto en momentos de la pandemia. ¿Y Ay, qué perdón, hacemos? Francisco, Sí, es que creo que Jessica hace un momento tenía levantada la mano, no sé es que no si... veo, adelante, Ajá, sí, adelante. no, por Sí, eso te estoy interrumpiendo. Pues no sí, sé si adelante. Jessica todavía quieres retomar tu pregunta. Sí, muchas gracias. Buenas tardes nuevamente. Francisco, en esta Sí. diagrama que nos expones, justamente hablando de habilidades exponenciales, información, sobre todo para dar explicación a los ambientes que operan, ¿no? O el entorno que opera, y en la búsqueda de respuestas en lo que pasa, ¿cómo vincularías este diagrama que lo veo bastante interesante? ¿Cómo vincularías justamente con este análisis de entornos volátiles o incertidumbres, ¿no? VUCA, BAN, etcétera, etcétera. ¿Cómo entrarían estos entornos en esto que nos estás mostrando? Gracias. A ver, quiero pensar que entendí tu pregunta. Se escucha medio entrecortado. En una situación extrema, ¿te refieres en donde hay un cambio de la dinámica cotidiana? Ok, reitero mi pregunta. Sí, Hay por una favor. situación donde hubo cambios, ¿vale? Y hablas de aprendizaje Cambios. continuo, Sí. hablas de pensamiento crítico, hablas de esta adaptabilidad y flexibilidad. Bueno, Sí. la pregunta fue, ¿cómo en este diagrama donde tú ubicas 5 rubros, cómo Ajá. lo llevas a dar esta explicación en términos de educación, ¿no? ¿Cómo llevas o cómo vinculas esos entornos donde hay cambios o los entornos son volátiles? ¿Cómo se explican a través de este diagrama? O sea, veo la parte de la habilidad y flexibilidad, pero quizá, claro, en un ambiente positivo y optimista de hacer una suma, ¿no? De esto que nos presentas, ¿cómo podríamos ubicar justamente este entorno? Que es pues, de mucha volatilidad, se llaman entornos volátiles, Sí. porque metes este tema, ¿no? De adaptabilidad y flexibilidad. A ver, el cambio, independientemente de la situación que sea, nos va a exigir a nosotros, nos va a poner en una situación de estrés, ¿no? Porque no tenemos la certeza de qué va a suceder. A partir de el desarrollo de estas habilidades, ¿qué hacemos nosotros cuando nos enfrentamos a una situación a la que no estamos acostumbrados o en la que no tenemos la certeza de qué va a suceder? Adicionalmente a la adaptabilidad y flexibilidad, eso tiene, que creo que es una de las habilidades que todos deberíamos desarrollar. Sin embargo, creo que es una de las que más nos cuesta por los apegos, por las costumbres o por las dinámicas de trabajo que ya tenemos establecidas. En el caso particular de la educación, el docente tendría la necesidad de haber desarrollado esas habilidades desde su formación. Sin embargo, sabemos que el sistema educativo no es tan efectivo al momento de la formación porque la cuantificación del conocimiento no siempre es equiparable a realmente el conocimiento que el aprendiz o que la persona tiene. Y vivimos en un sistema en donde estamos evaluados a través de la cuantificación del conocimiento, ¿no? O de la información que se convierte en conocimiento. El docente sería recomendable que constantemente estuviera actualizado, que pudiera desarrollar, no solamente para los alumnos, sino que él mismo pudiera desarrollar un pensamiento crítico y para la resolución de problemas, porque generalmente como estrategia didáctica o metodológica decimos, bueno, es que yo quiero promover en mis alumnos el pensamiento crítico, ¿no? Quiero que sepa resolver problemas, pero en muchas ocasiones el docente solamente se queda con la literatura y de lo que él sabe de cómo resolver un problema o cómo resolver el pensamiento crítico. Sin embargo, en situaciones personales, en ocasiones tampoco sabe cómo manejar esos conflictos y no hace uso de estas propias herramientas que él le da a sus alumnos para desarrollar un pensamiento crítico y para resolver un problema. De la misma forma, esa creatividad, si el docente no es creativo, yo creo que tenemos un problema, ¿no? Yo siempre he dicho que el docente por naturaleza, bueno, no por naturaleza, en la mayoría de los casos, tiene ese pensamiento innovador y creativo muy desarrollado. Porque si nos vamos a las escuelas, por ejemplo, rurales, ¿no? En donde no hay recursos, en donde
el profesor tiene que hacer su material didáctico, donde ni siquiera tienen una computadora, muchas veces el docente echa mano de su creatividad para poder mostrarle a los alumnos de una manera didáctica el contenido que él considera que el alumno debe debe conocer o aprender, y a través de ese recurso poder desarrollar aprendizaje profundo o aprendizajes significativos en los alumnos, ¿no? Y tal vez esta necesidad de poder trabajar en comunidad, de poder socializar esas metodologías, esas estrategias, sería una posibilidad de socializar ese conocimiento o ese contenido, no solamente con el grupo de alumnos, sino también con sus colegas. Entonces, no creo que estén tan alejadas esas habilidades dentro de lo que hace el docente en su quehacer. A lo mejor lo que tendríamos que poner el énfasis es precisamente en ser conscientes de que son necesarias, porque en ocasiones damos por hecho muchas de las cosas que consideramos nosotros como profesores, que el alumno debe saber o que nosotros debemos proveer en ellos, pero realmente no somos del todo conscientes de eso. No sé si con esto te respondí, la verdad, pero bueno, podemos seguir platicando. Más adelante vamos a ver otros elementos y ahí a lo mejor te puede quedar un poquito más claro. Claro, bueno, el cambio es lo único constante, ¿eh? Claro, no cambios tan tajantes como el que se sufrió en la pandemia, pero yo creo que el cambio debería ser nuestra constante. Siempre van a haber cambios. Cuando nos encontramos en una zona de confort en donde todo es igual, donde todos los días es lo mismo, donde hay monotonía, pues que yo creo que también como seres humanos nos podemos acostumbrar a esa zona de confort, pero necesitamos nosotros entonces hacer un cambio dentro de esta dinámica de trabajo. Sí, ¿Okay? quizás, perdón ahí, Francisco, Sí. pero quizás el comentario por el que lo ponía es, o sea, yo creo que hay varias de estas habilidades exponenciales que están en tu diagrama que ya habían sido como sugeridas, Sí, no son que nuevas. que se insertaran desde antes de la pandemia, ¿no? Sí. Y entonces, como que de repente decimos, ay, no es cierto, ¿no? O sea, esta parte del crecimiento exponencial de las tecnologías y de enfrentarnos a de tantos contenidos y que, o redes de colaboración, pues sí nos como que empujaban a que se hiciera esta insistencia en crear ciertas habilidades de las cuales hicimos caso omiso y de repente llega la pandemia y dices, pues sí tenía que haber trabajado más la adaptabilidad, el aprendizaje continuo, la colaboración, etcétera, ¿no? Es correcto. Es correcto. Muy bien. ¿Algo más sobre este tema? Vamos a seguir viéndolo, ¿eh? Bueno, entonces continuamos. Muy bien, entonces ya sugerimos algunas tecnologías, algunas habilidades exponenciales. Ahora vamos a ver las tecnologías exponenciales que, bueno, están en boca de todo el mundo o de un gran sector de la población. Mucha gente habla sobre ellas, pero ¿qué tanto sabemos de ellas, no? ¿Qué tanto sabemos de, por ejemplo, la familia de realidades mixtas? Cuando hablamos de la familia, cada uno de esos elementos está agrupado por familias o por grupos de tecnologías que son afines o que tienen elementos en común, ¿no? Entonces, empecemos por las realidades mixtas. Estas se agrupan en dos y tenemos la realidad aumentada y la realidad virtual. Ustedes que saben mucho, por favor, díganme qué es realidad aumentada y qué es realidad virtual. Voluntarios. ¿Nadie? Bueno, levanté la mano. La realidad aumentada es ver en diferentes planos información extra de algo que no existe, ¿no? Por ejemplo, traes tus lentes, vas caminando sobre una calle y sobre esa realidad aumentada te empieza a indicar por dónde irte, te empieza a indicar que en ese negocio tiene una promoción, te empieza a señalar
que está habiendo un accidente en tal lado, entonces, digamos, a la realidad que tú percibes, le aumenta más información, ¿no? Y te hace en un contexto mayor informado y propensión al conocimiento. Y la realidad virtual es en una realidad que físicamente no existe, que es todo un tema, ¿no? Justamente definir lo que es realidad virtual, pero que puedes tener ciertas sensaciones, ¿no? E interactuar con él. Entonces, la primera está en dos planos, la real más la virtual, y la otra nada más se queda en un solo plano que es virtual. Ok, muy bien. Sí, ustedes escucharon la noticia que recientemente, creo que hace como 2 semanas o 3 semanas, Apple sacó sus nuevos lentes de... eh, es precisamente, es algo como realidad mixta. Es tanto realidad aumentada como realidad virtual. ¿Qué significa eso? Ya lo explicó muy bien Gerardo. La realidad virtual es un espacio virtual en donde no necesariamente donde estamos es la realidad. Vaya, es la realidad concreta, para no decir que no es realidad, porque puede ser, también es realidad. El ejemplo básico de la realidad virtual son estos videojuegos que iniciaron, ¿no? Se inicia con los videojuegos, en donde lo que se hace era muy costoso tomar las escenas de las ciudades, o de determinado escenario. Entonces lo que se empezó a hacer es tomar fotografías, por ejemplo, de una calle en Nueva York o no sé, un paisaje en la campiña francesa y a través del diseño gráfico se pasaba o diseño digital, se pasaba a un entorno virtual y luego ya se ponían los personajes en ese entorno. Entonces, sí es una fotografía, pero sí pertenece a un lugar que existe, pero no es el lugar, ¿no? Entonces, como bien lo dices, no es tan sencillo definir lo que es virtual, ¿no? A lo mejor la manera más sencilla de definirlo es lo que está mediado a través de un equipo de cómputo, podría ser, ¿no? O de un recurso tecnológico. Y la realidad aumentada son estas capas de información que puede ser utilizada con un dispositivo como un teléfono celular o con unas gafas que efectivamente te brindan información adicional a lo que estás viendo en la realidad. Estos son recursos enriquecidos con información de lo que se esté viendo en su momento. Larisa, por favor, tengo 2 chats, pero no puedo ver mi chat. ¿Podrías apoyarme, por favor? Sí, claro que sí. Menciona Araceli. La realidad virtual es toda experiencia que estamos viviendo en cuanto a la tecnología digital. Y Carol pone, estamos a nada de la película Real Player One. Mira que cuando estaba haciendo precisamente esta presentación de realidad aumentada y virtual, sí me acordé de esta película, efectivamente. Bueno, tal vez no al extremo, pero estamos muy cerca a eso. Entonces, sí. Bueno, el comentario de Araceli sí diría que, bueno, no solamente es esa experiencia que tenemos con lo digital, yo creo que va más allá. Pero sí es un acercamiento bastante, bastante cercano. Como les decía, la realidad aumentada se utiliza mucho en el campo del turismo. No sé si ustedes han visto estos famosos códigos QR que ahora utilizamos, o se utilizó mucho durante la pandemia para descargar los menús de los restaurantes, etcétera, ¿no? En muchas ocasiones también sirve para tener información o capas de información sobre un hecho. Yo recuerdo que, y creo que por aquí anda está Jackie Bucio, en algún momento hablábamos de hacer un proyecto efectivamente de realidad aumentada donde se pudiera enriquecer información aquí en CEU sobre los murales, sobre la obra arquitectónica, sobre diferentes cosas que pudieran solamente con el celular, poniendo el celular, pasando el celular, que te fuera dando información de, por ejemplo, el mural que está en la Biblioteca Central o diferentes monumentos que hay aquí en el área escultórica de la UNAM. De eso se trata la realidad aumentada. Es enriquecer la experiencia de una situación concreta o una visión concreta. Entonces, a partir de eso, tanto la realidad virtual como la realidad aumentada se fusionan, pertenecen a la misma familia que se le denomina realidades mixtas, en donde, por un lado, la virtual trata de recrear espacios o situaciones y la aumentada enriquecer
estos espacios en los que nos encontramos. No necesariamente con la utilización de un recurso como unas gafas o unos anteojos, si pudiera ser con algún tipo de recurso como un teléfono móvil o un teléfono celular, sí, o una tableta. Muy bien. Entonces, estas realidades mixtas, las habilidades exponenciales que tendrían que desarrollarse o las personas que quisieran entrarle a este tipo de tecnología, bueno, definitivamente que tiene que ver con el desarrollo de diseño, diseño y desarrollo de experiencias que pudieran tener habilidades en situaciones inmersivas, ¿no? Para crear aplicaciones de contenido de realidad, tanto virtual como aumentada. También conocimiento en gráficos y renderizado para comprender conceptos de gráficos renderizados, en especial para crear experiencias visuales realistas y de alta calidad. Ya les comentaba, por ejemplo, que lo que en la realidad virtual se empezó a hacer era sacar imágenes, sacar fotos, para luego eso, a través del diseño, meterlo a programación y poder hacer de ese el entorno donde se desarrolla el videojuego. ¿Ustedes recuerdan esto de SimCity? Que era como Second Life, era como tener tu vida paralela. Creo que Facebook tenía eso de Second Life, no recuerdo. Y era, tú tenías tu granja, ibas regando las plantas, ibas haciendo diferentes actividades e ibas evolucionando dentro del juego. Este era como, se llamaba Second Life, pero era tener como una vida paralela. Esto tiene que ver con la realidad virtual. Y definitivamente que otra de las habilidades que tenemos que desarrollar o que tienen que desarrollar las personas que quieren entrarle a esta parte de las realidades mixtas tiene que ver con el pensamiento creativo, ¿no? ¿Qué tipo de escenarios, qué tipo de información necesitas o requieres enriquecer para mejorar la experiencia del usuario? Larisa, en el chat veo otros comentarios. Sí, o sea, uno se refiere por parte de Lidia a las dos tecnologías. Dice, ambas tecnologías tienen aplicaciones en diversos campos como entretenimiento, educación, médica, arquitectura y muchas otras más. Y Carol menciona que sí, que están los Sims también en esta ejemplificación de la realidad virtual, ¿no? Y de los mundos virtuales. Exacto, sí. La realidad aumentada, en el caso de medicina, ya lo comentaban, tiene mucha posibilidad para la ejemplificación o la ilustración, por ejemplo, de diferentes órganos o no sé si de diagnóstico, pero sí de la ilustración de cómo se ve, no sé, por ejemplo, el corazón o el cerebro o el ojo. Hay muchas aplicaciones que ya utilizan la realidad aumentada para trabajar este tipo de información como recursos didácticos que pudieran servir al profesor. Incluso para dentro del aula, no sé, en una clase de básica o de media superior, también existen muchos recursos que se apoyan tanto, más que todo en la realidad aumentada, más que en la realidad virtual, pero que definitivamente también dentro del espectro educativo, no, en el ámbito educativo, podríamos echar mano de estas tecnologías apoyándonos para, bueno, poder desarrollar mejores recursos didácticos para nuestros alumnos. Muy bien. Otra de las tecnologías que yo creo que actualmente es la que mayor popularidad tiene, de la que venimos escuchando mucho en los últimos meses, tiene que ver con la familia de inteligencias artificiales. Y aquí las agrupamos en dos, la cognitiva móvil y la de aprendizaje de máquinas o machine learning, ¿no? El famoso ChatGPT, que es Generative Pre-native Transformer, y que como docentes tenemos que buscar, no sé si una alternativa, estrategias, creo que tenemos que buscar estrategias para modificar nuestras actividades dentro del salón de clase para que el alumno tenga una participación más activa dentro del desarrollo de ellas y que no las descargue o las pueda buscar o las pueda desarrollar a través de inteligencia artificial como ChatGPT. Si algunas personas quisieran desarrollar habilidades en este campo, pues lo que se recomienda, pues obviamente, tener conocimientos en programación y algoritmo,
trabajar con mucha información, para trabajar con inteligencia artificial y aprendizaje automático, comprensión de algoritmos, básicamente, para poder hacer la programación de esto de que la máquina aprenda. Hace años parecía no imposible. Yo creo que los experimentos que se empezaron en los 80s con hacer que las máquinas dialogaran entre ellas, han sobrepasado las expectativas del ser humano, ¿no? Comentaba Scorsia en la plática que dio de este tema, sobre cuando ellos empezaron a hacer la programación a través de tarjetas para hacer que la computadora les ganara en el juego de gato, ¿no? De X0, X0. Y la experiencia que ellos decían es que después de que a través de la información que fue recabando la computadora, de sacar los diferentes algoritmos para el movimiento de una de los signos, el X o el 0, a partir de la primera vez que lo hizo el ser humano y ya la computadora recabó la información, jamás volvieron a ganarle a la computadora. ¿Por qué? Porque la computadora basó sus movimientos a través de la información que había recabado de los diferentes movimientos que se habían hecho previamente. Entonces, a diferencia del ser humano, que pues la tecnología que nosotros tenemos, yo creo que es superior a la de las máquinas, pero que todavía no tenemos la conciencia para darnos cuenta de ese potencial, ¿no? Sí del potencial, no de cómo utilizarlo. Y lo que está haciendo ChatGPT ahora es que eso mismo que se hizo con los primeros experimentos para la programación de los movimientos para un simple juego, pero ahora lo hace con documentos. Es decir, que busca dentro de todo lo que hay, todo lo que está digitalizado, para dar respuesta a diferentes comandos o diferentes preguntas que el usuario haga al momento de plantear una actividad. Es eso mismo que inicialmente se hacía, solo que ahora de manera dialogando con los textos que existen de forma digital. Otra de las habilidades que tendría que desarrollar la persona que quiere trabajar o que quisiera desenvolverse en este campo sería el entendimiento de los datos, ¿no? Tiene que tener se requiere pues una capacidad para poder recopilar, analizar y comprender grandes volúmenes de información, ¿no? Para que puedan ser automatizados, para que pueda haber un aprendizaje automatizado a partir de la computadora. Ya tenemos ChatGPT en los celulares o la aplicación, ¿no? Entonces, ¿cómo programar para que la máquina pueda entender esa información y que responda a una prerrogativa o una interrogante en determinado momento? Y definitivamente que otra de las actividades o habilidades que debe desarrollar una persona que quiera incursionar en esto, pues tiene que ver con el pensamiento analítico y la resolución de problemas, ¿no? Poder identificar un problema, tratar de diseñar soluciones basadas básicamente en la inteligencia artificial. Con relación a estas posibilidades de tener acceso a la inteligencia artificial, ¿alguno de ustedes tiene alguna experiencia que quiera compartir? Perdón, Francisco, nada más me adelanto rápido. Estamos un poquito sobre tiempo, Okay. entonces, pero bueno, no quiero, nada más para comentarte cómo vamos de tiempo. Ok, vamos mal del tiempo entonces. Vamos Bueno, mal de entonces, tiempo. bueno, vamos a continuar con lo siguiente, que es el Internet de las Cosas, ¿no? El Internet of Things, que tiene que ver con Big Data, Cloud Computing and Smart Cities. Entonces, estas posibilidades de Internet de las Cosas requiere que la persona tenga conocimiento en redes y conectividad, habilidades de seguridad y análisis de datos. Este es un campo muy socorrido y creo que va a ser uno de los de mayor crecimiento en los próximos años. Ya nos encontramos en cualquier lado que venden de estos dispositivos para hacer tu casa inteligente, para poder que apagues o que enciendas un foco con un comando de voz a través de una aplicación como Alexa o Siri. Entonces, creo que va a crecer muchísimo más este campo y creo que mucha gente puede trabajar
y desarrollar sus habilidades, pues ahora sí que apoyándose o trabajando con esas tecnologías. Y por último tenemos la robótica conectada, manufactura autónoma e impresión 3D. Esto ya se está haciendo, la impresión 3D puede facilitar muchísimo, por ejemplo, para el transporte de mercancía. Ya hay empresas que están generando sus propios, a partir de materia prima, los productos que necesitan sin necesidad de tener que contratar almacenaje o transporte o traslado de esta maquinaria. Entonces, este también es un elemento muy importante. Y bueno, las habilidades que tendrían que diseñar, que desarrollar una persona tiene que ver con el diseño y modelación de 3D, conocimiento de materiales y procesos de impresión, y pensamiento espacial y habilidades técnicas. Larisa, no sé si quieres lo dejamos hasta aquí, todavía me falta mucho. Pues creo que sí, Yo no creo que sé, podemos dar dejar. paso a las preguntas y luego ver qué podemos, cómo podemos mandar esta información para que también la puedan tener, ¿no? Exacto, sí. Sí, si quieres pasamos a comentarios. Claro. Por ejemplo, bueno, Carol ponía, no es tan inteligente, tiene errores. Esto, lo de inteligencia artificial que mencionabas. Sí. Dice, por ejemplo, en la redacción de textos, las fuentes son imprecisas. Horacio comenta, desarrollar habilidades exponenciales es fundamental en contextos complejos como el que vivimos, tanto como personas como educadores. Sin embargo, en la descripción parecen muchas habilidades y conocimientos los que unos ciudadanos tienen que desarrollar. ¿Tiene alguna recomendación para empezar a trabajar las habilidades exponenciales en la docencia o los alumnos? ¿Cómo detonar o promover habilidades exponenciales en nuestra práctica educativa? Jessica Sí. pide una segunda parte de la plática. Pues yo con gusto. Volvemos una segunda invitación a Francisco y con mucho gusto. Amparo Sí. dice, la impresión 3D ofrece una gran oportunidad para reproducir cráneos para el estudio de la anatomía. Es correcto. Sí, primero con la pregunta o la reflexión de Horacio, yo creo que sí. Yo creo que como docentes, nosotros tenemos la responsabilidad de, primero, saber qué es lo que hay fuera, qué es lo que está pasando. No podemos quedarnos solamente con el contenido de nuestra materia. Si somos profesores de metodología de la investigación, que a lo mejor exagero, porque a lo mejor sí tendría que tener un poquito más una visión o unos lentes más amplios para poder ver la realidad. Pero si somos profesores de, ¿qué será? A ver, de psicotécnica. Yo doy psicotécnica en la facultad. ¿Cómo ir más allá para que mis alumnos tengan conciencia de que hay mucho más de lo que dice el texto, de que hay mucho más allá de lo que puede encontrar en Internet? Porque en Internet podemos encontrar de todo, sin embargo, nosotros tenemos que hacer ese filtro o esa curación de la información. Si nosotros como docente, que a lo mejor eso podría ir en función de la pregunta que hace Horacio, decir, ¿qué podemos hacer como docentes? Yo creo que lo primero que tener es que un pensamiento crítico para saber qué es lo que el alumno o la asignatura en la que nosotros estamos impartiendo necesitamos que el alumno aprenda, y a partir de eso, qué es lo que hay en términos de conocimiento frontera, en términos de lo que su realidad o necesidad como profesionista o futuro profesionista le exige el mercado, y a partir de eso, pues tener elementos mucho más tangibles para poder proponer tanto estrategias como metodologías que sirvan para afianzar o profundizar ese conocimiento. Nosotros tenemos el compromiso no solamente de cumplir con un plan de estudios, sino que tratar de garantizar, es complicado, lo sé, pero que por lo menos el alumno se lleve los conocimientos básicos. Volvemos al tema de la evaluación. No podemos cuantificar, o sí podemos, porque efectivamente cada semestre se hace. No debemos cuantificar el conocimiento de un alumno en base de su calificación. Tendríamos la responsabilidad de evidenciar que realmente el alumno posee las habilidades, las competencias necesarias para poder hacer frente a la realidad del mercado o a la realidad que de su disciplina o su profesión exige. Entonces, el compromiso y la tarea es mucha, y tendríamos que realmente hacer un alto, reflexionar en términos de qué es lo que estoy haciendo y cómo el egresado de mi asignatura realmente puede
tener el conocimiento que un plan de estudio dentro de una carrera le demanda. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, Larisa, porque podríamos echarnos otra hora más solamente hablando de currículum y de estrategias metodológicas. Exactamente, creo que sí da para mucho y a lo mejor lo que se antoja es como tener un conversatorio a futuro sobre la parte de habilidades Claro, y, por supuesto. y poder reflexionar de estos aspectos que mencionas, Francisco, como bien podría ser empezando justo por volver a revisar nuestros planes de estudio, porque entonces tampoco nos ayudan a que trabajemos de la mejor manera las habilidades, ¿no? Pero Exacto. bueno, lo dejamos para una reflexión. No sé si en el chat nos quieras compartir. Jessica menciona que qué lectura o libro recomiendas para que como profesores comencemos a desarrollar estas habilidades. Claro que sí, te mando la información para que se la socialices a todo el grupo, ¿te parece? ¿De acuerdo? Perfecto, claro que sí. Y entonces con Pues, eso estaríamos cerrando la sesión de hoy. Yo te agradezco, Francisco, tu participación, tu exposición, el poder dedicar este tiempo. También agradezco a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy y que han estado participativos, interesados en el tema. No quiero dejar pasar, aunque te lo vamos a hacer llegar también por correo, pero compartir por la pantalla la constancia por tu participación en este webinar y del cual como ya te comprometimos y está grabado, te volveremos a invitar para continuar con este tema. Entonces, muchísimas gracias. con mucho gusto, realmente son temas muy interesantes que yo creo que tendríamos que por lo menos tener un acercamiento a ellos, ¿no? Yo creo que es nuestro compromiso como profesores y también es una necesidad para, yo creo que dentro de lo que podamos mejorar, ¿no? Lo que estamos haciendo dentro del aula. Así es. Pues muchas gracias a todos. Vemos muchas caras nuevas en el webinar, nos da mucho gusto. Los invitamos a que se registren también en el formulario para que los estemos invitando a las diferentes actividades que tenemos. Y pues bueno, ahorita sí no tenemos la próxima semana evento porque pues ya vienen las vacaciones, pero regresando de las vacaciones administrativas, los esperamos y pues seguiremos platicando de estos aspectos que tanto nos interesan. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, saludos y buenas tardes.